Clase número 6. Derivadas de orden superior. Comenzamos con la notación. Y' para la primera derivada. Y' para la segunda derivada. Y' para la tercera derivada. Y cuarta para la cuarta derivada. Así sucesivamente hasta y a la n para la enésima derivada. Es decir, yo puedo derivar una función tantas veces como lo requiera el ejercicio. Por supuesto, existe su equivalente al y'. Para la primera derivada, diferencial de y sobre el diferencial de x. Para la segunda derivada, diferencial al cuadrado de y sobre el diferencial de x al cuadrado. Para la tercera derivada, diferencial a la 3 de y sobre diferencial de x elevado a la 3. Por supuesto, para la cuarta, diferencial a la cuarta de y sobre diferencial de x a la cuarta. Recomendable mantener la misma numeración, en este caso, a la cuarta, acá a la cuarta, punto y coma, etcétera, diferencial a la n de y sobre diferencial de x a la n. Por supuesto, existe el equivalente f' de x para la primera derivada, utilizada anteriormente, f' de x para la segunda derivada, f' de x para la tercera derivada, f a la cuarta de x para la cuarta derivada, etcétera. F a la n de x para la enésima derivada. Vamos con los ejercicios. Ejercicios. Número 1. Hallar la tercera derivada. De la función f de x igual a x a la 5 menos 2x a la cuarta más 3x al cuadrado menos 1. Solución. Como me piden derivar 3 veces, procedemos con la derivada de la función, es decir, la primera derivada. X a la 5' menos 2x a la cuarta derivada más 3x al cuadrado prima por menos la derivada de 1. Derivadas ya conocidas, f' de x, y las aplicamos directamente. 5x a la cuarta menos 8x a la 3 más 6x
menos 0. Recuerden que la derivada de una constante es 0. Por consiguiente, nos queda que f' de x es igual a 5x a la cuarta menos 8x a la 3 más 6x. Como me piden 3 derivadas, procedemos con la segunda derivada, es decir, f' de x. Volvemos a derivar la función resultante, 5x a la cuarta menos 8x a la 3 más 6x'. Quiere decir que f' de x es igual a 5x a la cuarta prima menos 8x a la 3 derivada más 6x'. Eso es igual, 5 por 4, 20x a la 3 menos 24x al cuadrado más 6 por 1, porque recordemos que la derivada de x es 1. Por consiguiente, f' de x es igual a 20x a la 3 menos 24x al cuadrado más 6. Podemos hacer un señalamiento por acá. Borramos aquí. Y aquí señalamos primera derivada. Para que quede un poco más claro. Por acá, como ya culminamos, segunda derivada. Y como me piden derivar 3 veces, ahora vamos con la tercera. ¿Cuál sería la tercera? f' de x. Y volvemos a derivar la función resultante. 20x a la 3'. Procedemos un poco más directamente. 24x al cuadrado derivada más la derivada de 6. Ya sabemos que f' de x es igual a 3 por 20, 60x al cuadrado menos 24 por 2, 48x, y ya sabemos que la derivada de una constante es 0. Esta sería entonces la derivada que me están pidiendo el ejercicio, la tercera derivada. Pasamos al ejercicio número 2. Hallar y' en la función y es igual a 2x a la cuarta menos 3x a la 3 más 2x. Solución. Ya sabemos que el número romano nos indica el número de veces que se va a realizar la derivada. En este caso derivamos 2 veces. Procedemos con la primera. Y' es igual a 2x a la cuarta prima menos 3x a la 3 derivada más 2x'. Y' es igual
a 4 por 2, 8x a la 3, menos 3 por 3, 9x al cuadrado, más 2, ya sabemos que la derivada de x es 1. Por consiguiente, y' es igual a 8x a la 3, menos 9x al cuadrado más 2. Y con esto obtenemos la primera derivada. Ahora vamos con la segunda derivada. Ya sabemos que es y' igual a 8x a la 3 menos 9x al cuadrado más 2. Por supuesto, y' es igual a 8x a la 3 derivada menos 9x al cuadrado prima más la derivada de 2. La sacamos directamente. Y' es igual a 24x al cuadrado menos 18x. Ya sabemos que la derivada de 2 es 0. Y esta sería finalmente la segunda derivada.